Entonces estamos viendo dos ejemplos bíblicos donde fue demostrado que el poder creativo de la palabra es escuchado por Dios, pero que Josué también, estos hombres también tuvieron que hacer algo, escuchar a Dios. Nosotros podemos hacer uso de ese atributo del poder creativo de la palabra de Dios, pero tenemos que escuchar al Señor. No podemos hablar algo donde no haya el respaldo del Señor. Siempre tiene que haber ese respaldo del Señor en lo que nosotros hablemos. Y para eso tenemos que escuchar la voz del Señor. Recuerden que hay tres voces: la voz del enemigo, la voz de nuestros deseos o anhelos y la voz del Señor. Tenemos que afinar nuestro oído para escuchar solamente la voz del Señor. Vamos a ver el otro ejemplo bíblico que está en Ezequiel, cuando llamó a los huesos secos y se levantaron una multitud de hombres de la tumba, una resurrección masiva como jamás se había visto. Ezequiel 37 del 1 al 10 dice: luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Fíjense cómo dice el versículo. Luego me preguntó, o sea que para poder profetizar sobre esos huesos secos, ¿qué es lo que tuvo que hacer primero? Escuchar lo que le decía el Señor. Dice, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Siempre que hagamos uso del poder creativo de la palabra, tenemos que escuchar lo que el Señor quiere que nosotros profeticemos, que lo que nosotros hablemos. No es lo que a mí se me ocurra, no es lo que mis deseos me indiquen, mis anhelos, o lo que el enemigo quiera que nosotros hablemos. Hace varios años, yo no miré hace varios años, en este tiempo que estamos pasando, hace poco que se reanudaron las reuniones presenciales en la iglesia, y nada menos ayer domingo fuimos todavía al tercer servicio, y pues si había 10 personas eran muchos. Y bueno, cuando los pastores empiezan a predicar, a ellos no les interesa si hay 10, si la iglesia está llena. ¿Por qué? Porque el Espíritu los lleva a predicar la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos momentos Dios está rompiendo la oposición de las tinieblas. Cuando declaramos la palabra creativa, hay un fluir espiritual de ángeles impresionante. No importa si hay 2 personas en todo el templo o si está llena. Lo que tenemos que hacer es precisamente predicar la palabra de Dios, ¿sí? Para que el Espíritu Santo rompa esa oposición de las tinieblas. Dios quiere que utilicemos este poder creativo de las palabras y miremos la importancia que le da nuestro Señor Jesucristo. Él hizo varias declaraciones que tienen que ver con el poder creativo de la palabra. Declarar por fe y proféticamente, hablar con autoridad, y las cosas que se declaren serán establecidas. Y en este momento entra la pregunta número 2. ¿Qué acciona
el poder de las palabras creativas del hombre? Continuamos con la lección. Mateo 18, del 18 al 20 dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Este es el mejor ejemplo de cómo actúa la palabra creativa de Dios en nuestra vida. Una acción en la tierra, hablar la palabra profética y creativa, pone en acción las cosas en el espíritu y en el cielo, y a su vez se refleja en la tierra. Esa es la ley del poder creativo de la palabra del Señor. Hay 2 ministerios que utilizan más este poder creativo y se mueven en el poder creativo de la palabra. Estos ministerios son el ministerio profético y el ministerio de intercesión. Y su éxito se mide en la medida que pasan mucho tiempo a solas con Dios. Dios les habla y les da el poder creativo. Como se los dije ya anteriormente, Josué y Ezequiel primero tuvieron que oír a Dios antes de lanzar esa palabra creativa de Dios. No podemos lanzar una palabra creativa que el Señor no nos haya dado. Primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En estas declaraciones podemos ver que el poder creativo de la palabra en nuestra boca y el Espíritu de Dios se mueve donde hay tiniebla, caos y necesidad, para desatar todo un poder creativo a través de ¿qué? Se los he comentado en otras clases y lo hemos hablado una y otra vez. El Señor hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Y cómo vamos a desatar ese poder creativo en nosotros? A través de la obediencia, de la fidelidad, de la santidad y compromiso de servicio con Dios, teniendo fe, orando, dedicando tiempo a la oración y estando tiempo en su presencia. Y ese atributo divino en nuestro ser, el poder creativo de la palabra, empezará a brotar como un río de Dios. Para poder usar este poder creativo de la palabra tenemos que entender que no podemos crear algo sin el respaldo de Dios. Necesitamos de la esperanza, de una vida en santidad, de respeto y obediencia y de sujeción a la palabra de Dios al 100%. El Señor no quiere el 99% de nosotros, ni siquiera el 99.9% de nosotros. Él quiere el 100%. ¿Por qué? Porque Él se dio al 100%. Él no dijo, pues nada más tantito, nada más péguenme tantito. No se dio en un porcentaje menor que no fuera el 100%. Y así nos tenemos que entregar nosotros y estar sujetos a su palabra al 100%. Debemos ser creyentes serios, formales, buscadores del Señor y vivir en integridad, en santidad y bien fieles en todo. ¿Sí? La fidelidad es lo que acciona el poder de las palabras creativas del hombre. Buscar a Dios en oración, alabanza, ayuno y mucha perseverancia. De ese modo o de esa manera ponemos en sus manos nuestros sueños, problemas, situaciones familiares, críticas, dificultades de negocios, de relaciones de trabajo, de problemas financieros, todo lo que nos aqueja. De este modo lo ponemos en sus manos y debemos esperar que Dios
nos hable sobre el asunto y entonces podremos declarar el asunto en forma creativa de la palabra. En esos tiempos con Dios, a solas, en secreto, se empiezan a arreglar asuntos que en la conciencia estaban dormidos, y desde luego se empieza a mover el Espíritu Santo sobre el caos y las sombras para crear vida y una buena vida. Cuando la tengamos, nunca debemos dudar en creerlo. Recordemos la capacidad de Dios de crear lo que nunca se ha visto, lo que nunca se ha oído. Regreso con ustedes con Josué 10, del 10 y 11.